¿Qué tal, queridos adolescentes de la espada? Es un gusto poder estar con ustedes hoy. Y vamos a hablar de un tema súper especial. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de una persona especial y esa es Dios. ¿Sabes? Podríamos hablar horas y durante días acerca de Dios. ¿Por qué? Porque hay mucho que la Biblia nos enseña acerca de Dios. Y nos enseña acerca de sus cualidades, de sus características, un poquito nada más. Porque incluso la Biblia me dice que nosotros, aquellos que creemos en Jesús, cuando estemos en el cielo estaremos por siempre aprendiendo acerca de Dios. Pero ¿de qué vamos a aprender hoy en cuanto a Dios? Vamos a aprender acerca de su fidelidad, de que Dios es fiel. De eso vamos a aprender. Te quiero invitar a que nos hagamos 3 preguntas. En primer lugar, ¿qué es que Dios es fiel? ¿Qué significa que Dios es fiel? En segundo lugar, un ejemplo, el mayor ejemplo de fidelidad de Dios. Y en tercer lugar vamos a hablar acerca de cómo nos afecta a nosotros el hecho de que Dios es fiel. Busqué en el diccionario qué significa ser fiel. Y mira, significa digno de confianza. Aquel que es fiel es alguien que nosotros podemos estar tranquilos con él. Estar confiados, saber que él va a hacer lo que esperamos, digno de confianza. Pero no solamente digno de confianza, también significa verdadero. ¿Sabes qué? Cuando antiguamente se tenía que pesar, por ejemplo, en un puesto de frutas y verduras, ya sea 1 kilo de papas, había unas balanzas un poco más viejas que las que existen hoy, que tenían un brazo. Y en ese brazo se iban colocando las pesas, dependiendo de cuánto vos querías pesar, y ese brazo iba a ir marcando el peso verdadero de lo que estaba en la canasta de la balanza. ¿Y sabes cómo se llamaba ese brazo? El fiel. El fiel de la balanza era ese brazo. Eso significa que Dios es verdadero, que lo que Dios dice es lo que es. Y en este mundo hoy nosotros recibimos un montón de información. En internet hay un montón de cosas que podés consumir, pero no todo lo que está ahí es verdadero. No todo lo que está ahí es real. Dios sí. Dios es fiel, Dios es verdadero. Pero no solamente digno de confianza, no solamente verdadero, también me habla acerca de que es constante. Él no es fiel un día, 2. Él siempre es fiel. Y también me habla acerca de alguien que está comprometido. Está comprometido, está rendido, ¿sí? Está de alguna manera unido a aquella persona a la cual quiere ser fiel. Todo eso significa que Dios es fiel, es verdadero, es constante, comprometido con su palabra, comprometido con sus propósitos, comprometido con las personas, porque nos ama. Dios es así, Dios es fiel. ¿Sabes? Dice que la Biblia en Hebreos capítulo 6, que Dios le hizo una promesa a un hombre. Ese hombre se llamó Abraham. Y dice que Dios, no pudiendo jurar que iba a cumplir esa promesa por alguien más grande que él, juró por sí mismo. Y dice capítulo 6 de Hebreos, versículo 18, que él, incluso Dios, ¿sí?, que no miente, aseguró que cumpliría esa promesa. Escucha, Dios es fiel y significa que él no puede mentir, significa que él no puede romper una promesa. Y hay un texto que quisiera que leamos en 2 de Timoteo capítulo 2. 2 de Timoteo 2. Versículo 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 13. Dice así: si fuéremos infieles, Dios, Él permanece fiel. Él, Dios, no puede negarse a sí mismo. Dios es así. Dios es fiel. Dios no puede cambiar su naturaleza. Yo no podría ir bajo la lluvia y esperar que no me moje, porque la lluvia es así. Su naturaleza es mojar a las personas. Mojar aquello que toca. Yo no podría pararme delante del sol y esperar que no brille, que no me dé calor. ¿Por qué? Porque es parte de su naturaleza. Yo no le puedo decir a Dios que no sea fiel. Él siempre va a ser fiel. ¿Sabes? En la Biblia hay 3.565 promesas. Y en cada una de esas promesas Dios es fiel. Hay un versículo que me encanta, también lo quiero compartir contigo. Está en Deuteronomio,
en el Antiguo Testamento. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Va a decir así: conoce pues que Dios, tu Dios, es un Dios fiel, que guarda el pacto, sus compromisos y la misericordia a los que le aman y guarda sus mandamientos por 1000 generaciones. Dios siempre va a cumplir sus pactos. Dios siempre va a cumplir las profecías que dijo que iban a suceder. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Y esto, muchachos, chicas, nos tiene que dar tranquilidad, porque seguimos a un Dios, creemos en un Dios que siempre cumple lo que promete, que lo que te dice, eso hace. No como en el mundo, que te dicen que van a hacer una cosa y después no la hacen nunca, o que después se olvidan. No, Dios no se olvida. Dios siempre cumple sus promesas. Dios siempre cumple su palabra. Dios es fiel. Un ejemplo de la fidelidad de Dios. Te dije que te iba a mencionar un ejemplo, y es el ejemplo de una promesa. La primer promesa que tiene que ver con nuestra salvación. ¿Te acordás? Adán y Eva pecaron. Estaban en el huerto de Edén. Ellos desobedecieron deliberadamente a Dios. Y Dios, obviamente, tenía que castigar su pecado. Y hay un montón de consecuencias que tanto Adán como Eva reciben por su pecado, pero también sobre la serpiente, que fue aquella que los engañó. Y detrás de esa serpiente estaba el diablo, el mismo Satanás. Y a este Satanás Dios le hace una promesa que también involucraba a Eva. Y dice así 3.15 de Génesis. Génesis 3.15. Le dice a la serpiente: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Esto se lo dice a la serpiente. La descendencia de la mujer te herirá en la cabeza, una herida mortal, una herida que lo destruiría. Y tú la herirás a la descendencia de la mujer en el talón. ¿Qué estaba diciendo Dios con esto? Bueno, va a venir alguien que un día va a destruir el pecado, que va a destruir incluso al que introdujo el pecado, que es el diablo. Va a venir alguien, descendiente de la mujer, que va a hacer esto. Y si leemos en el resto de la Biblia, llegamos a Génesis capítulo 12, y Dios elige a un hombre que terminó siendo una gran familia, se llamó Abraham. Y Dios hizo una gran promesa, le dijo: vas a tener una descendencia enorme, Abraham. Y Abraham era viejito, no tenía hijos. Pero Dios le dio un hijo, le dio un descendiente. Y de ese descendiente vino otro que se llamó Jacob. Y este tuvo 12 hijos, y Dios seleccionó a uno de sus hijos, Judá, para de esa familia, que se transformaría en toda una tribu, elegir a aquel que sería para siempre el rey en Israel. Y estamos hablando de Jesús. Pero todo esto se estaba anticipando siglos antes de que Jesús naciera. Incluso llegamos ahí a Isaías capítulo 7. Ahora que estamos cerquita de la Navidad, mirá, 700 años antes de que Jesús naciera, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Fíjate bien lo que ya se anticipaba de parte de Dios, porque Dios quería ser fiel cumpliendo su promesa. Dice: por tanto el Señor mismo les dará una señal al pueblo. ¿Cuál sería esa señal? De que Dios estaba obrando. He aquí que la Virgen concebirá, tendrá un hijo, y dará a luz a ese niño, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. 700 años antes, Dios le estaba anticipando a su pueblo que vendría el Mesías, el Salvador del mundo. Y hoy celebramos dentro de poquito la Navidad, recordando esta promesa que Dios cumplió, que mandaría un niño, que después se haría un hombre, que destruiría el pecado y destruiría al diablo para siempre. ¿Te das cuenta? Impresionante. Dios ha sido fiel, orquestando a través de la historia, cumpliendo este plan para Él ser fiel en cuanto a la promesa que nos hizo, cuando se las hizo a Adán y Eva. Y entonces llegamos después en el Antiguo Testamento incluso a saber en qué ciudad vendría este Salvador, este descendiente de la mujer. Por ejemplo, en Miqueas capítulo 5 versículo 2 dice: pero tú, Belén, hablando a la ciudad de Belén, eres pequeña
entre las ciudades de Israel, pero de ti saldrá el que será Señor en Israel. ¿Qué estaba diciendo? Este niño va a nacer en Belén, el que va a ser el Salvador del mundo nacerá en Belén. ¿Te acordás dónde nació Jesús? Y si seguimos, ¿sí?, a Gálatas, en el Nuevo Testamento, Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Versículo 4 también, 4:4 de Gálatas. Va a decir allí: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando se cumplió el tiempo de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. ¿Te acordás? Su Hijo, el Salvador del mundo, tenía que nacer de la mujer. Y nació de la Virgen, nació de María. ¿Para qué pasó todo esto? ¿Por qué pasó todo esto? Porque este niño se transformaría en un hombre que tendría una vida perfecta, que hizo muchos milagros, sí, que dio grandes enseñanzas, sí, pero Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, a vos y a mí, a destruir el pecado. Y Él, estando en la cruz, derramó su sangre para limpiar tu pecado y mi pecado. Espero que vos ya le hayas pedido a Jesús que sea tu Salvador, que limpie tus mentiras, tus malas palabras, el enojo, la rebeldía, la desobediencia, los malos pensamientos. Pero si aún no le has pedido a Jesús que sea tu Salvador, que limpie tus pecados, pedíselo ahora. Decile ahí en tu mente, en tu corazón, no en voz alta, decile: Jesús, yo me doy cuenta que mi pecado me arruina, me separa de Dios, no me permite ir al cielo, pero te pido, Jesús, que me salves. ¿Cómo nos afecta a nosotros la fidelidad de Dios? La tercera pregunta. ¿Cómo nos afecta? ¿Qué hay o qué nos tiene que decir Dios en cuanto a su fidelidad? 4 versículos cortitos. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Fíjate, escucha bien lo que dice. Fiel es Dios. Estamos hablando de un Dios fiel. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Dios es fiel y te ha llamado porque quiere tener amistad, comunión, una amistad profunda contigo. Fiel es Dios y Él nos busca. Querido, querida, Él te busca para que vos gastes tiempo leyendo la Biblia, aunque sea un pedacito por día, para que vos gastes tiempo escuchando videos cristianos que te ayuden a nutrirte, a alimentar tu alma, a conocerlo más a Jesús. Eso es lo que quiere Él. Dios es fiel, te busca porque está interesado en vos. Él conoce tus problemas, Él conoce lo que vos pasás, Él conoce tus luchas, los temores que tenés, los miedos, pero Él te quiere ayudar con eso. ¿Cómo lo hace? Él te quiere hablar, te quiere aconsejar, y sus palabras y sus consejos están en este libro. Buscalo. Tenés líderes. Pedile: mira, ¿qué puedo aprender o qué dice la Biblia sobre tal tema? Sobre algo que me está costando, que es esto. Ellos te van a ayudar. Mira, te van a decir: busca en tal parte de la Biblia que ahí Dios te habla sobre eso. Te van a ayudar. Pero acordate, Dios es fiel, Él te busca. Aunque estés mirando este video, significa que Dios te está buscando porque quiere que escuches esto. Que Dios es fiel, cumple sus promesas, Él no miente y te ama. 1 Corintios 10, capítulo 13, un poquito más adelante va a decir: no les ha venido ninguna tentación que no puedan resistir. Fiel es Dios, que no te dejará ser tentado más de lo que puedas resistir. Fiel es Dios. Dios sabe que hay cosas que te cuestan. Dios sabe que hay cosas que no podés aguantar. Dios no quiere que lo hagas. Dios quiere darte la fuerza para decirle no al pecado. Para que cuando tenés ganas de hacer tal o cual cosa, puedas decir: no, yo no quiero eso para mí, me voy. La Biblia nos dice: huye de las tentaciones. Huí, no te quedes, salí corriendo. Y no hay nada que vos digas: uy, no puedo aguantar, o no puedo vencer esta tentación. No, Dios dice que es fiel, Él es fiel. Y no te va a poner en una situación, no va a dejar que seas tentado más de lo que puedas soportar. Y va a decir ahí mismo también, en capítulo
10:13 dice que también te va a dar la salida a la tentación para que puedas soportar. Dios te va a dar la salida, te va a ayudar. Dios es fiel, no va a dejar que seas tentado más de lo que puedas aguantar. Pero también hay otros textos un poquito más adelante, Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor, que los fortalecerá y guardará del mal. ¿No te has sentido cansado en este año, en algún momento? Dios te quiere darte sus fuerzas. Dios es fiel. Dios es fiel que te va a dar fuerzas si se las pedís. Dios os fortalecerá y los guardará del mal. Él quiere guardarte del mal. Dios es fiel y cumple sus promesas. Por último, Dios sabe que algunas veces vamos a pecar. Dios sabe que algunas veces vamos a hacer lo incorrecto. Y entonces Dios nos dejó Primera de Juan, casi al final de la Biblia, capítulo 1, verso 9. Me doy cuenta que pequé, que entristecí a Dios, que desobedecí a Dios. ¿Qué tengo que hacer entonces? ¿Volver a aceptar a Cristo en mi corazón? No. Dice así 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, ¿a un sacerdote? No. ¿Al pastor de la iglesia? No. Si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo nos afecta que Dios sea fiel? Nos afecta en que Él nos perdona si confesamos nuestros pecados. ¿Qué significa confesar? Ponerme de acuerdo. Dios, hice mal. Perdóname. Te pido que me ayudes. No quiero hacerlo más. Quizá vamos a mentir. Quizás se nos va a escapar una mala palabra. Quizá nos vamos a enojar e insultar a alguien. Quizá vamos a ver cosas que no deberíamos ver. Cuando reacciones, digas qué mal que hice. Pedile perdón a Dios. Acordate, confesar tiene que ser un hábito en nuestra vida. Y dice, Dios es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios quiere hijos que puedan vivir limpios. Dios quiere hijos que no estén habituados a pecar todo el tiempo. Pero sabe que vamos a pecar. Entonces cuando pecamos, ¿qué hacemos? Confesamos a Dios. Porque fiel es Dios. Por último, hay un texto en Deuteronomio 31 que dice, yo siempre estaré contigo. No te olvides, Dios siempre va a estar contigo. Van a haber luchas, va a haber momentos en que va a haber ganas de pecar, van a haber tentaciones, van a haber momentos en que vas a estar cansado. Pero la gran promesa de Dios es, yo estaré contigo. No estás solo. El Dios fiel te va a guiar, te va a cuidar en todo momento, si se lo pedís. Si realmente deseas hacer su voluntad, obedecerle. Que esto que hemos estado estudiando este ratito, estos minutos, te pueda ayudar mucho. Eso es lo que estoy orando. Pensar en que tenemos un Dios que es fiel, que a pesar de que nosotros no somos fieles, Él siempre va a ser fiel, constante, verdadero, comprometido contigo, porque te ama y siempre va a ser digno de confianza. Si hay alguien que nunca te va a traicionar, ese es Dios. Que Dios te bendiga mucho y que este mensaje te ayude en caminar más cerca del Dios fiel. Que Dios te bendiga.